Cordial saludo, mi nombre es Adriana León, doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. A continuación, realizaré un video explicativo con una rúbrica para las funciones del marco teórico y cómo construir. Comenzaré diciendo que esta presentación tiene como objetivo mostrar la importancia del marco teórico de una investigación, cuáles son sus funciones y algunas orientaciones para su construcción. También se presentarán las etapas que debe cumplir el investigador para elaborarlo y qué aspectos debe tomar en cuenta para evitar el plagio y valorar la pertinencia de la literatura revisada. A través de una rúbrica se pretende evaluar los elementos que debe tener esta revisión, desde la consulta de fuentes hasta los diferentes marcos, el referencial, conceptual, contextual, histórico, en qué consiste cada uno y cómo se articulan para lograr los objetivos de la investigación. Bueno, entonces, ¿qué es el marco teórico? Es el grupo de conceptos y teorías que se utilizan para desarrollar un trabajo de investigación. El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con el planteamiento del problema según Hernández, Fernández y Baptista 2010. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Entre ellas están respaldar la investigación y ofrecer un sustento teórico al estudio, proporcionar una orientación sobre la manera en que se puede abordar el estudio de forma teórica o metodológica, orientar la organización de los datos o hechos existentes, prevenir errores y documentar la necesidad de realizar el estudio y proporcionar una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento. Existen 4 marcos en el quehacer investigativo a saber. El teórico, como ya se dijo, es la inmersión en toda la información disponible sobre el problema de investigación. El referencial es una revisión de publicaciones recientes para ver si se encuentra alguna investigación hecha en otra parte o en otro momento que se parezca a la que se está haciendo. El conceptual como tal, entonces, es la elaboración de conceptos importantes para el contexto de la investigación, y el contextual ya es la descripción en detalle de dónde se va a llevar a cabo la investigación. En cuanto a las etapas para desarrollar esta perspectiva teórica, se encuentran 2, que es la revisión de la literatura. Esta debe ser selectiva. Consiste en detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio a través de fuentes primarias, secundarias o terciarias, en las fases como revisión, detección, obtención de la literatura, consulta, extracción y recopilación de datos y ya la construcción del marco teórico. En cuanto a la adopción de una teoría, es importante tener en cuenta que toda investigación necesita una definición científica que explique las situaciones por las que se produce el fenómeno. Algunas funciones de esta adopción de la teoría es explicar el fenómeno, predecir el fenómeno, sistematizar el conocimiento, a través de unas características como la capacidad de descripción, consistencia lógica, la innovación y la sencillez. En cuanto a los aspectos que se debe tomar en cuenta para valorar la pertinencia de la literatura revisada, es importante primero hacer un bosquejo, reflexionar antes de escribir y definir la estructura de la investigación. Para este fin, Metters 2010 sugiere realizar estos interrogantes. ¿Se tiene claro el panorama del conocimiento actual respecto al problema? ¿Se realizó un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Se reconoció fortalezas y debilidades de las investigaciones previas? El marco teórico establece si el estudio es necesario o importante, y el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con el estudio. También para la discriminación de fuentes de información, es decir, cómo se seleccionan, entonces se debe tener en cuenta primero la relevancia para el trabajo, que el tema esté relacionado directamente con el trabajo, la naturaleza de sus contenidos, la autoridad en la materia de quienes elaboran la información, la actualización de sus contenidos, su nivel de especialización, su autenticidad, su propósito, que sea orientado al mundo académico, el formato, el idioma, su origen y su accesibilidad. En cuanto a cómo evitar el plagio,
La Universidad de Alcalá señala que hay varios procedimientos para evitarlo. El primero es tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información. Muchas veces el plagio se debe a una mala organización de la bibliografía, por eso se debe tomar entonces los datos los datos de la fuente de una manera clara y con cuidado de transcribirlos bien. Un segundo hecho para tener en cuenta es citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Se trata entonces de utilizar las palabras del autor, pero las citas deben estar justificadas, deben tener una extensión razonable, más bien cortas, siempre entre comillas, deben distinguirse perfectamente del resto del texto y deben estar acompañadas de una explicación o una interpretación propia de cada cita. Se debe acreditar entonces el autor mediante una referencia bibliográfica. En cuanto a la rúbrica de evaluación como tal, entonces se tomaron varios criterios y 4 niveles de desempeño. El primero es insatisfactorio con 0 puntos, el segundo necesita apoyo con 2 puntos, satisfactorio con 6 puntos y excelente con 10 puntos. Para revisión de la literatura, entonces tuve en cuenta 2 criterios que es la relación con el tema de investigación y la extensión. En cuanto a la relación con el tema de investigación, entonces lo que se busca es que la revisión de la literatura tenga entonces una relación directa con el problema de investigación y que estas fuentes sean actualizadas. En cuanto a la extensión, se busca que la literatura sea extensa, pero relevante y significativa, y que se relacione totalmente con las variables. En cuanto a las fuentes de información, entonces se tuvo en cuenta 2 criterios, la variedad y la calidad. Con la variedad, entonces, se busca que las fuentes de información sean variadas, que su contenido esté relacionado con la investigación y que se utilicen textos de autores reconocidos. En cuanto a la calidad, se busca que las fuentes sean de revistas arbitradas o que tengan una autoridad académica, que sean de actualidad y que se citen correctamente según la norma APA. Otro aspecto a tener en cuenta es el marco referencial y conceptual, ya los marcos como tal de la investigación. Entonces, en cuanto al marco referencial, lo que se busca es que el proyecto cuente con una delimitación adecuada, precisa y clara del marco referencial, es decir, que exista una coherencia entre los diferentes marcos en su planteamiento. En cuanto al marco conceptual, entonces se busca que se describan los conceptos necesarios para la investigación y que estén explicados a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación. En cuanto al marco teórico y contextual, entonces para el marco contextual entonces se busca entonces hacer una etapa de exploración y de contextualización que haga referencia a las características del medio, de aquello que precisa todo lo que rodea al objeto de investigación o a su campo de acción. En cuanto al marco teórico, entonces se busca que se haga una secuencia coherente y lógica con respecto a las ideas, que tengan un apoyo teórico de información significativa y relevante con respecto al problema de investigación y las variables. En cuanto al soporte bibliográfico, entonces lo que se busca es que se registren las citas correctamente en el marco teórico y a lo largo de la investigación, que no se cometa plagios, que se registre la bibliografía en un orden y en orden alfabético. Bueno, entonces ya para terminar, puedo concluir con la realización de esta presentación que el marco teórico es de gran importancia, puesto que orienta el proceso de investigación, ayuda a reconocer de antemano los estudios que se han realizado con respecto al tema, en que se ha avanzado y lo más importante que queda por hacer. La rúbrica también es una importante herramienta de apoyo, la cual puede ser utilizada para evaluar la pertinencia o no de un marco teórico, por lo que es indispensable tener en cuenta todas las especificaciones que se dieron. Muchas gracias por su atención.